me toca la última presentación de 3 días en la que todos habéis estado aquí escuchando presentaciones, habéis estado saliendo a cenar, a beber, que algunos ya os veo las ojeras, pero bueno, esperemos que sea un poco amena y distraída para que no sea tan duro como última presentación del SIP Connect. Antes que nada quería agradecer mucho la invitación, es mi primer año en el SIP Connect y estamos súper contentos de poder estar aquí, compartir con ustedes algunas noticias que tenemos y poder formar parte de esta comunidad. Estamos súper felices de estar aquí. Yo me llamo Ana Sart, como explicaba, trabajo en el equipo de YouTube en México, aunque soy española. Hace 7 años que ya no vivo en España. Empecé mi carrera en Google hace 7 años, primero en Europa, luego me fui a California, a los headquarters, y recientemente hace 1 año que trabajo en México con partners de noticias de México y Colombia para YouTube. Entonces, muy contenta de estar aquí. Para hoy, lo que había pensado son sobre todo 3 bloques de información que les quería explicar. Primero, un poco más sobre la plataforma de YouTube en general. No sé cuántos de ustedes trabajen muy a menudo con la plataforma. Después les quería explicar un poquito sobre algunas estrategias de contenidos de noticias, que han hecho algunos partners que ha funcionado bien, que hemos visto funcionar. Y la última parte, sobre todo la parte que se explicó el miércoles de Google News Initiative, pues cómo eso aplica a YouTube y qué acciones concretas estamos haciendo en ese frente. Así que es un poco lo que quiero cubrir hoy. Antes de entrar en detalle, quería preguntarles, como para hacerme una idea de la audiencia, ¿cuántos de ustedes trabajan con YouTube a diario? O sea, ¿son expertos en vídeo? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes pues, piensan en vídeo, pero más tipo 1 vez al mes, como que está la estrategia ahí, pero no es su trabajo principal? ¿Ok? ¿Y cuántos nunca se plantean YouTube vídeos como la primera vez que dicen, ah, pues sí, es una idea interesante, pero nunca trabajan con eso? Y me faltan muchas manos, no sé qué debe ser lo demás. Bueno, pero sí veo que hay algunos expertos y algunos que están un poco más nuevos en el tema, entonces intentaré hacerlo un poco, empezar con las bases para que todos estemos en el mismo lugar y desde ahí ir profundizando un poco más. Entonces, para refrescarles del descanso, que se activen un poquito, voy a empezar haciéndoles preguntas a ustedes y que ustedes me demuestren cuánto saben de la plataforma de YouTube. Entonces, algunas preguntas. Número 2, es el segundo en algo, YouTube. ¿Quién se anima a decirme qué podría ser? Levanten manos porque si no, no voy a poder. Que YouTube es el número 2, es el segundo en algo. ¿Qué sería? A ver. Buenísimo. Y mira, aquí no tengo el coche que había prometido Ricardo, pero sí tengo una camiseta para sobrinas, primas, para usted, lo que quiera. Como decía ella, es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Para los que no sepan, Google y YouTube es la misma empresa. YouTube forma parte de Google y es un buscador Google. Siempre está esa discusión de YouTube, ¿qué es? ¿Es una red social? ¿Es un buscador? ¿Es una plataforma de hosting de vídeos? Pues en la realidad es que es todo eso. Es una red social porque la gente interactúa, habla, comparte, etcétera. A la vez es un buscador porque la gente va a buscar, a hacer preguntas, a buscar información, y a la vez también es una plataforma de hosting de vídeo porque ahí viven millones y millones de vídeos, como veremos, que están en la plataforma y que la gente los puede almacenar de manera gratuita, que también es otra parte de lo que es la plataforma. Bueno, otra preguntita más. 1.9 billones. ¿Quién se anima a decirme qué es esa métrica? Las manos, las manos. Suscriptores, no. Vídeos, no. Esa ya no doy regalo, porque vistas, no. Horas de vídeo, no. Esas la voy a tener que... No. Lo que son usuarios que están logueados, que van cada mes a la plataforma de YouTube. ¿Eso qué significa? Que no todos los usuarios, pero de los que están logged in, que están registrados y con su cuenta, etcétera, 1.9 billones de personas visitan la plataforma cada mes. O sea, para que os hagáis una idea a nivel global del tamaño. Otra pregunta, 1 billón. ¿Esa a quién se anima?
Canales, no. Doy pista de que ya se ha dicho. Sería horas de YouTube consumidas al día. Cada día a nivel global se consumen 1 billón de horas de vídeo. 450. Esta se mencionó el miércoles, Matías Atuel la mencionó, así que si no la saben me demuestra que no estaban tomando mucha atención. Casi, pero, o sea, estás casi. Casi, pero no, ha dicho 450 minutos subidos a la plataforma por minuto. ¿Estás ahí? ¿Alguien se anima más? Son 450 horas de vídeo por minuto subidas a la plataforma. Es decir, cada minuto en el rato que llevo hablando se han subido ya más de 900, más de 9.000 horas a la plataforma de vídeo. Es decir, si una persona se pasara un año entero viendo vídeos 24 horas al día, en un año podría ver lo que se sube a YouTube en 20 segundos. Es decir, la cantidad, el mar de información que hay en YouTube es muy, muy grande y creo que por eso también esta conferencia me importa mucho que os quedéis con cómo destacar, porque los usuarios están allá, pero también hay cantidad de contenido y hay que buscar maneras de destacar y de poder resaltar un poco sus contenidos en esta plataforma tan grande. Y la última pregunta, que os la digo directamente porque es un poco más difícil, es un crecimiento del 50% en canales que generan 6 cifras al año, es decir, más de $100.000 en publicidad a través de AdSense en YouTube. Esto es uno de los objetivos que tenemos nosotros cuando medimos el éxito de la plataforma, es cuánto están ganando los creadores, los publishers, los medios que publican en la plataforma. Entonces sí que medimos como cuánta gente puede vivir de esto, pues los números están creciendo muy rápido también en cuanto a ingresos que damos a nuestros partners. Entonces, eso es un poco la visión de YouTube. Lo que quiero hacer a continuación es explicaros un poco más sobre la misión de YouTube, para que los que no estáis tan familiarizados con la plataforma entendáis un poco más qué es YouTube, cuál es la esencia, cuáles son los valores y podamos de ahí ya meternos mucho más en detalle. Entonces, el último punto que les quería comentar es el ecosistema de YouTube. ¿Qué es lo que hace YouTube? Pues son 3 puntos. YouTube necesita usuarios que vean el contenido, necesita creadores de contenido para que haya contenido en la plataforma y necesita anunciantes para que pongan anuncios en estos contenidos, los vean los usuarios y así poder mantener todo el ciclo. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque cuando nosotros pensamos en un producto o un nuevo lanzamiento de YouTube, no tenemos que pensar solamente, ay, pues esto le va a gustar al usuario, tenemos que pensar también, bueno, les sirve al publisher o al creador de contenido y tenemos que pensar también, los anunciantes quieren estar en esta información. Entonces, es una matriz que creo que cuando ustedes piensen en YouTube como publishers, sí que les servirá mucho entender que es todo este ecosistema el que estamos tratando de mantener sano para que pueda crecer la plataforma y así seguir creciendo los ingresos a nuestros publishers y las vistas, etc. Entonces, solo para tenerlo como contexto. Veamos entonces ya con la misión de YouTube. La misión de YouTube es Give everyone a voice and show them the world. Básicamente significa darle una voz a las personas y una oportunidad para ver el mundo. Creo que es súper interesante que esa sea la misión de YouTube porque se parece mucho a lo que para mí es el periodismo. Es decir, una historia que ha pasado en Venezuela o que ha pasado en Corea del Norte, que ha pasado en diferentes lugares del mundo, dar una voz a esas historias, a esas personas y a la vez que todo el mundo pueda ver y pueda llegar a esos lugares aunque no estén físicamente y pueda saber esas historias. Creo que está muy, muy, muy enlazado nuestra misión con la suya y cómo podemos juntos dar ese acceso a la información, que es lo que al final todos queremos y está en nuestro interés. Entonces les voy a poner un vídeo sobre la misión de YouTube para que conozcan un poco más. You want it to sound like this, right? Really good?
Look at these moments, all of these stories, secrets, revelations from every corner of the world. Every video a chance to walk in someone else's shoes, a reminder of how amazingly generous people are, how hilariously funny, and how heartbreakingly vulnerable humans can be. Thank you guys so much for being here for me. This is the rawest, purest, most unfiltered portrait of who we are as people. A celebration of what humans can do. Proof of our potential, a motor for our progress. We only get one chance at life, and you're always going to be happy if you're going to be real with yourself. This is what happens when you give everyone a voice, a chance to be heard, and a stage to be seen. Julius Yago, they call him the YouTube man. Whatever your thing is, well, here it can become the next big thing. That person who thought they were no one, they can become someone. That voice that thought it didn't matter, well, it can start a movement. Even when you feel all alone in the world, it's here you can find someone just like you. Days like this is why I started, because otherwise I would just be doing this alone. This is what family's about right here. That's the power of YouTube. That's the power of you. All of you. Para mí, uno de los puntos interesantes de este vídeo y que me ayuda a entender más lo que es YouTube es que dice The rawest, purest portrait of society, algo así dice, que es básicamente decir una versión sin filtros de lo que es la sociedad, de lo que somos las personas y lo que son las historias personales de cada uno. Entonces, en cuanto a valores que nosotros, que YouTube basa sus productos y su misión, serían 4 libertades. La primera es la libertad de expresión, que no hace falta que la explique a nadie de esta sala porque estamos muy familiarizados con eso, con ejemplos de Malala, de cantantes en países que igual no pueden compartir sus ideas por lo que es las leyes o incluso la cultura ya, que tengan un sitio donde puedan expresar sus pensamientos y sus ideas. La segunda libertad es la libertad de oportunidad, que es básicamente decir, antes si un medio quería tener, bueno, se ha hablado mucho de eso también en esta conferencia, antes eran unos poquitos medios o unos poquitos estrellas de Hollywood, productoras que tenían la oportunidad de comunicar unas historias. A día de hoy cualquier persona con un celular tiene un micrófono a todo el mundo y puede comunicar sus mensajes. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, el de arriba a la derecha es Lily Singh. Ella es una estudiante que vivía en Canadá, sufría de depresión, entonces empezó a hacer vídeos de sus padres, se disfrazaba, se ponía barba, etcétera, imitándoles como para distraerse, y de ahí empezó a ganar éxito, 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 hasta que se convirtió en una de tiene 13 millones de suscriptores, ha entrevistado a Michelle Obama, tiene un montón de éxito. Eso es algo que hace 15 años sin duda no podía pasar, que estando tú en tu habitación puedas llegar a convertirte en alguien tan influyente solo a través de unas herramientas tan sencillas. La siguiente es libertad de pertenecer, que eso, a mí hay una historia que no sale en la diapositiva, pero sí me impactó bastante, que es una persona que conozco, tenía un hijo autista, y el hijo autista siempre se dedicaba a grabar ascensores, era algo que le encantaba, o sea, empezaba a grabar, pues es grande, es pequeño, tiene luz, no tiene luz, era como his thing. Y de repente un día el padre empezó a subir estos vídeos a YouTube para tenerlos para el hijo. A su sorpresa, estos vídeos empezaron a tener cientos de views, miles de views, y pensaba, ¿quién ve un vídeo de YouTube en que solo sale un ascensor, que un elevador? ¿Por qué? Y resulta que muchos niños autistas es algo que les apasiona ver las dimensiones de un elevador y ver cómo es. Entonces eso es lo que yo creo que un niño que se pensaba que era el único, que era el raro, que le gustaba eso, descubre que en el mundo sí que hay gente que le gusta lo mismo, que tiene los mismos intereses y que tiene la misma pasión. Entonces creo que es una manera muy buena de conectar
esos puntos y esas historias. Y finalmente, la más importante para todos los que estamos aquí, la libertad de información. Desde comunicar qué está pasando en la guerra de Siria, a temas de deportes, etc. El ejemplo de arriba a la derecha es de tiro de jabalina, el caso de un atleta en Kenia que vio las Olimpiadas de 2004 y dijo, ay, pues me interesaría mucho aprender a tirar jabalina, meterme en este deporte. No tenía recursos, no tenía un coach, no tenía un entrenador y dijo, bueno, pues voy a ver vídeos de YouTube sobre cómo tirar jabalina. Empezó a aprender y se convirtió en el campeón del mundo de tiro de jabalina. Si buscáis en YouTube Mr. YouTube, Kenia, lo encontraréis porque así le llaman, porque aprendió con tutoriales de YouTube. Entonces, yo creo que esas libertades, de nuevo, se las explico para los que no conocen tanto a YouTube, para que entiendan un poco más la plataforma y que entiendan también que, de nuevo, nuestra misión y la suya creo que está muy, muy de la mano. Más en cuanto a noticias. El tiempo que pasan los usuarios viendo contenidos de noticias se ha triplicado en YouTube desde 2016. Es algo que cada vez hay más contenido, cada vez hay más interés en poder dar contenido de calidad de noticias y cada vez los usuarios van más a YouTube para informarse. Entonces, sí que es algo muy relevante y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en cómo contar esas historias noticieras y cómo poder trabajar con ustedes para brindarles esa herramienta y esos números que hemos hablado para que puedan ustedes también llegar a sus audiencias. Algunos ejemplos, por ejemplo, fueron que en la elección de Estados Unidos se organizó un debate electoral que se transmitió a través de YouTube, en la que básicamente un debate electoral normal, pero si pensamos en la audiencia que está en YouTube, son gente que igual nunca hubieran visto un debate en televisión, no se hubieran interesado, pero al estar en YouTube sí que tienen acceso a ello y sí que llegan a conocerlo. Y el ejemplo de la derecha es un ejemplo en Colombia, de un youtuber que lo que decidió hacer es, se daba cuenta que los jóvenes en Colombia ni siquiera sabían quiénes eran los candidatos, no conocían la agenda política, no tenían mucho contexto, y lo que hizo fue convocar a 4 influencers, 4 youtubers, a tener un debate y un Q&A con los candidatos presidenciales antes de la elección. Simplemente se sentaron en un sofá y era una conversación en la que los youtubers les hacían preguntas que les llegaban por Twitter o preguntas de su contenido y los candidatos respondían. ¿Por qué eso es importante? Es un formato muy simple, no tiene nada especial, pero ¿qué significa? Que si los fans de estos youtubers, que son millones, nunca se han planteado interesarse por política, pero de repente, pues mira, Kika Nieto va a estar entrevistando, pues me interesa ver qué pregunta. Y ahí se ponen y ahí conectan con política y ahí se crea una audiencia que no existía de noticias y que empieza a existir. Entonces esas conexiones creo que son muy fuertes para conectar generaciones, conectar contenidos y poder seguir informando a la sociedad, que al final es lo que importa. Entonces, eso era un poco en cuanto a la introducción de YouTube. Ya metiéndonos un poco más en detalle, quería explicarle algunas estrategias, mejores prácticas que hemos visto de estrategia de contenido en YouTube. Eso casi todos son cosas que han hecho nuestros partners y que nosotros vemos como buenos ejemplos que puede que funcionen o no para ustedes, pero sí que quería compartírselas, sobre todo la estructura de cómo pensar en ello. Nosotros cuando pensamos en estrategia de contenido, recomendamos pensar en algo así, dividirlo en momentos que tengan diferentes tipos de contenido para cada diferente tipo de necesidad que tiene un usuario. Les voy a explicar con un poco más de detalle. El primer tipo de contenido son momentos héroe, que les llamamos. ¿Qué sería este tipo de contenido? Son el Mundial, debates electorales, día de la elección, son grandes eventos noticieros que mucha gente va a querer ver y consumir y que crean una gran expectativa, una gran visualización, mucho ruido. Ese serían el primer tipo de contenidos. El segundo tipo son lo que llamamos momentos nodo. ¿Qué es eso? Es contenidos regularmente programados
que el usuario ya sabe que van a estar ahí y que familiarizan con un medio o con un canal. ¿Qué serían algunos ejemplos? Por ejemplo, pues si todos los días, lo que se hablaba en la presentación de esta mañana, había muchísimos ejemplos que serían muy buenos de momentos nodos. Por ejemplo, las noticias de cada día de 5 minutos o una entrevista o una mesa redonda todos los domingos a las 8 o una entrevista larga de 40 minutos al mes. Siempre se publican con la misma regularidad y que los usuarios ya saben que van a estar ahí y hacen que vayan a ese medio, vuelvan a ese medio para consumir ese contenido. ¿Qué tipo de estos dos contenidos que he explicado creen que generan más suscriptores en YouTube? Normalmente, lo que crea más fidelidad y más suscriptores serían los momentos nodo. ¿Qué pasa en un momento héroe? Por ejemplo, es el debate electoral. Un canal tiene el debate en vivo en su canal de YouTube. Mucha gente va porque quiere ver ese contenido, pero si no hay nada más que ese contenido que ya ha ido a buscar, pues se va a ir y ahí queda la interacción. Hay que encontrar una manera de a ese usuario que ha venido para ver un contenido en concreto, convertirle en un usuario que quiera volver y volver y volver de manera regular con los momentos nodo. Por eso siempre explicamos que si ustedes tienen un canal de YouTube es muy bueno que en la propia página inicial tengan como un vídeo introductorio diciendo qué hay en ese canal. Por ejemplo, nosotros publicamos vídeos todos los días y entrevistas todas las semanas, etcétera, etcétera. Entonces el usuario ya sabe que a ese canal tiene que volver y que no es simplemente una transacción de una vez. Y finalmente, los momentos ayuda. ¿Qué serían los momentos ayuda? Son contenidos informativos que no tienen tanto una caducidad, sino que simplemente viven en el canal y que responden a preguntas de los usuarios. ¿Qué podría ser? Pues cómo votar en una elección, cómo es los procesos electorales por país, cómo hacer los impuestos. O sea, son preguntas que a todos nos ocurren y que no es que la tenga que saber hoy a las 5 y mañana ya no me va a importar, sino que es una información que, como decíamos, como YouTube es un buscador, la gente busca preguntas, la gente busca información y son contenidos que tienen una vida mucho más larga y que pueden vivir en el canal más como informativos. Veremos algunos ejemplos más tarde. Entonces, si nos metemos en momentos héroe, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para estos momentos, para estos contenidos, para sacarles el máximo provecho? Primero, serían retransmisiones en vivo. Un ejemplo aquí fue en las elecciones de México, que pasaron recientemente. Hubo más de 200 canales retransmitiendo en vivo los debates electorales que organizaba el INE, y el día de la elección más de 400 canales se estaban cubriendo en vivo el día de la elección, qué pasaba, quién ganaba, quién entraba, quién salía. Esa inmediatez es muy importante para un evento como héroe, porque la gente lo quiere saber en ese momento y la inmediatez es clave para este tipo de momentos. Y eso puede ser un momento héroe, pero si ustedes dicen, no, es que yo tengo un canal 24/7, también puede ser un momento nodo porque es algo que la gente ya sabe que va a existir. O sea, no es necesariamente que solo sea para los eventos de héroe. Entonces, ¿qué es importante? Subir los vídeos muy rápidamente en un momento héroe. ¿Por qué? Por lo que decíamos, cuando hay una elección, es ese día, a esa hora, que la gente le interesa saber lo que está pasando. Dentro de 2 días ya no tendrán tanto valor. Entonces, esos primeros minutos, esas primeras horas son cruciales para que un vídeo tenga el alcance que se busca. Y la segunda es un detalle, pero crucialmente importante, que son los metadatos. ¿Qué son eso? Pues qué título tiene el vídeo, qué descripción. Ustedes pueden ponerle unos tags al vídeo, que es simplemente decir cuál es la temática del vídeo para que sea fácil de encontrar cuando los usuarios lo busquen. Todos estos detallitos influyen muchísimo en que el vídeo sea encontrable en todo este mar de información que hablábamos, que si no se proporciona una buena información sobre qué es el vídeo, es muy, muy difícil que vaya a llegar a la audiencia. Para momentos nodo tenemos
varias recomendaciones. La primera es tener formatos de contenido, que de nuevo, El Tiempo ha puesto 1000 ejemplos buenísimos de qué podrían ser algunos de estos formatos de contenido. Y algo muy importante, formato de contenido es simplemente un formato que ustedes tienen varios vídeos de esa temática, por ejemplo, entrevistas o reports especiales, etcétera, etcétera. ¿Qué es importante? Que incluso eso cuando lo tengan en su canal de YouTube, hay muchas veces que entras en un canal de YouTube y está toda la información, todos los vídeos, no sabes qué está dónde, un vídeo dura 1 minuto, el otro dura 40, está todo desorganizado. Tener secciones como la que se muestra aquí en la pantalla, que sea, esta sección son todo entrevistas de 40 minutos, estos son todos vídeos de resumen de 1 minuto, estos son X. Tener esa facilidad de usabilidad en el canal de YouTube también ayuda muchísimo a que el usuario no se sienta overwhelmed y estresado cuando entre en el canal y pueda consumir mucho mejor los contenidos que quiere cuando quiere. Otro ejemplo sería utilizar voces auténticas. Algo muy interesante que hemos visto en YouTube es que muchas veces un canal de una persona funciona mejor que el de una organización. Por ejemplo, con políticos lo vemos todo el rato. El partido X tiene muy poquitos seguidores, pero el político como persona tiene muchos más. ¿Eso cómo se traduce al tema de medios? Si ustedes pueden poner unas de estas secciones que estábamos hablando, en que haya ya una personalidad, un personaje principal que la gente reconozca y se pueden conectar más directamente, eso ayuda muchísimo el ponerle una cara, el ponerle un rostro, una interacción, a que la audiencia le interese y se quiera quedar. Y la que ayer vimos a la perfección con el ejemplo de Twitter y de respondiendo en vivo sería interactuar con la audiencia. Eso no se imaginan el valor agregado que puede traer a un contenido si está, como en el ejemplo de ayer, respondiendo comentarios que lleguen a través del chat de YouTube, a través de Twitter, a través de donde sea. Si se cubren contenidos que la gente ha pedido en los comentarios, si se hacen menciones a temas que han preguntado, etc. Todo eso crea una conexión muy fuerte, como vimos ayer, que todos nos quedamos impresionados, de esa comunicación y esa creación de una comunidad. Una cosa que creo que es importante también pensar es en el tiempo. Eso es algo que mis partners me preguntan siempre, es ¿cuánto deberían durar mis vídeos de YouTube? Y es algo que normalmente se piensa que si es un dispositivo móvil, la gente va a ver 30 segundos y ya se va a cansar porque están de camino, etc. Lo que es muy interesante es que al ser YouTube, como decíamos, también un buscador, la gente cuando va a YouTube es porque quiere ver un contenido. No es que se lo encuentre porque está mirando otras cosas y de repente ve un videíto corto y lo consume. En YouTube la gente quiere ver una entrevista o quiere ir a ver un contenido y lo que vemos es que la gente aguanta periodos mucho más largos, aunque sea en un celular, en esta plataforma, que todo depende de cómo sea el contenido. Entonces, lo que les recomiendo aquí siempre es tener diferentes tipos de formato, algunos que sean mucho más snack, fáciles de consumir, rápidos, pero que no tengan miedo de tener contenidos más largos, porque sí funcionan bien, aunque sea con celular, si el usuario ha ido a buscar eso y está preparado para ver esos contenidos. Entonces, no tengan miedo con YouTube en concreto de experimentar un poco más con formatos largos. Lo que sí les recomiendo mucho es que siempre en Analytics vean la curva de retención, que es decir, en qué momento están perdiendo a los usuarios para que no vean que es demasiado largo. O sea, encontrar un punto clave y siempre tener muy revisada la curva de retención, pero sin duda un contenido de 20 minutos, de media hora, puede vivir en YouTube y ser consumido en un celular sin ningún problema. Y finalmente los momentos ayuda. ¿Qué serían este tipo? Aquí hemos puesto un ejemplo de La Vanguardia, en España, que básicamente cubren temáticas de lo que decíamos, que no tienen tanta caducidad. ¿Cómo se calculan las pensiones? ¿Cómo se calcula una hipoteca? En ese caso está basado en economía, pero se podría hacer con deportes, con política, con cualquier tema,
y es básicamente vídeos por temáticas que están basados en lo que está buscando la gente. Google Trends, ¿alguien lo conocen? ¿No lo conocen? ¿Sí? Ok. Google Trends es una herramienta que les puede funcionar muy bien para este tipo de contenido, que básicamente muestra cuáles son las búsquedas más altas en un país, o por temática, o en un periodo de tiempo determinado, y les pueden ayudar a ver, pues mira, en este tiempo la gente está buscando mucho sobre el proceso de qué pasó en Rusia con las elecciones de Estados Unidos, me lo invento. Y podéis hacer contenidos que estén relacionados con ese tema que está siendo de interés a los usuarios. Entonces, esos serían los separados para cada uno de estos tres momentos. Uno que cubre todo y que lo pueden insertar en cualquier tipo de contenido, ya sea héroe, nodo o ayuda, serían las colaboraciones. Eso podrían ser colaboraciones con otros partners, con otros medios, o incluso, si quieren conectar con otras audiencias, con las audiencias que son fuertes en YouTube para llegar, lo que decíamos, a estos usuarios o estas audiencias que no llegan normalmente, que no se irían directamente a su sitio web, sino que les puede servir para captar nuevas audiencias y nuevos usuarios. Un ejemplo, por ejemplo, sería colaboraciones con youtubers. En el caso de la izquierda, ¿alguien conoce qué caso es ese? Youtubers nacionales, sobre todo en el capítulo 100 de En Directo. No sé si alguien lo vio, es en Chile. ¿No? Básicamente CNN lo que hizo es en Chile invitar a varios youtubers, a 4 youtubers, a tener una mesa redonda y les invitaron a básicamente hablar de política, a tener unas conversaciones que pueden hablar de ciencias, educación, política, etc. Y les invitaron a su plató para que los youtubers, que tienen una audiencia mucho más joven, muy diferente de lo que es su core de audiencias, pudieran traer ese interés a su canal y a sus contenidos. El otro, les voy a poner un video, es básicamente una iniciativa que se hizo en Estados Unidos, esa sí la organizó Google o YouTube, en la que invitaba a varios youtubers a entrevistar al presidente, que en ese momento era Obama, sobre cualquier tema, y no eran ni siquiera youtubers de política, o sea, habían youtubers de estética, de maquillaje, etcétera, con la misma intención, de decir, no estamos buscando a los usuarios que ya están informados, que ya cada día van a un periódico a informarse, sino al usuario que está en un mundo completamente diferente y queremos atraerle para que también esté informado. Entonces, si quieren, ponemos el vídeo de... Hello everyone, my name is Steve Grove and I'm the director of the News Lab at Google, and it is my pleasure to welcome you to a YouTube interview with the President of the United States. Today, we actually brought 3 top YouTube creators right here to the East Room of the White House. Susie, how are you? I'm great, thanks for your time. Good to see you. Welcome to my set. Hey, Hi, Mr. how are you, President. Ingrid? Dustin. Pleasure to meet you, Good Mr. to see President. you. How are you doing? How are you? I'm doing well. great. Please. Shall we? Okay, so let's jump right in. Let's do it. My audience, YouTube subscribers want to know, can you raise the minimum wage to like $500 an hour? I'll take a yes or I'll think about it. I don't understand the vision for deep space exploration. If we were to get on the rocket, where are we going to point the rocket? My mom is actually a cancer survivor. How close are we to finding a cure? Well, I think we can do a lot. Look, my mom died of cancer when she was younger than I am now. You walk into the situation room or the intelligence briefing, and you're presented with a problem. I want to know how you get smarter every day on that topic. I've learned to be pretty good at listening carefully to people who know a lot more than I do about a topic. Do we all have to accept that living with the threat of terror attacks on our own soil is going to become the new normal for us? Well, I don't think we should ever accept that. It's so important for people to vote, participate, and pay attention to what's going on. We have to do a better job as a culture and as a society, not sensationalizing violence as a way of getting attention. 2015 was a huge year for the LGBT community. Yes. Everybody in all 50 states has the right to marry the person they love. If there was an element named after you, Obamium. Hopefully it would be one that was useful
to humanity that we could actually use. We asked you if you could bring something from your home, the White House, to talk about today and tell me why it's meaningful. I always carry around a few things to remind me of all the people I've met along the way. Rosary beads that Pope Francis gave me. This is a Hindu statuette of the monkey god Hanuman. This is a lucky poker chip this biker gave me. Oh, wow. The old ways of communicating are not the ways that young people are receiving information. Thank you so much. Thank you. Thanks for your time, sir. I'm going to be tuning in. Thank you. I mean, this has been a wonderful tradition that you've started. We certainly hope your successor follows in your footsteps and goes straight to the American people after the big speech. If they're smart, they will. We should get a picture together. This year we have a 360 camera. This is even cooler. All right, 1, 2, 3. Bueno, este es un ejemplo de algo que se hizo en Estados Unidos y, como les comentaba, busca conectar estas audiencias y acercar temas que puedan no estar muy cerca de una parte de la sociedad a todo el mundo. Hay otro ejemplo, por ejemplo, sería acercar a también con la misma idea de los influencers, darles una puerta para que cubran eventos especiales. En este caso hay el caso de un creador inglés que estuvo con Podemos en España también durante todo un día siguiéndole, cubriendo todo lo que hacía como un reportaje informativo. Eso sería un caso. También se puede hacer con medios, darle a un youtuber acceso a detrás de las cámaras, que un día les siga en sus periódicos o sus medios y que pueda cubrir qué pasa en un estudio, cómo se acerca. Todo es acercarlos en esos sentidos. Entonces, de todos estos temas que he hablado, cubiertos muy en alto nivel, lo que sí les recomiendo a todos es que hay un programa que se ha mencionado también en la charla del Tiempo esta mañana, que se llama YouTube Certified. Creo que para temas que ustedes puedan aprender sobre crecimiento de canal en YouTube, cómo van los temas de contenido, de copyright, cómo monetizar, etcétera, se pueden meter muchísimo más en detalles si lo buscan online. Este tipo de certificaciones son unos exámenes en los que hay muchísimo contenido. Todas las personas que trabajamos en YouTube hemos tenido que hacer esos exámenes cada año porque cambian muy deprisa, y que realmente sí que tengan a alguien, al menos en el equipo, si es parte de sus prioridades YouTube, que esté al día 100% de cómo funcionan los temas de copyright, cómo funcionan los temas de política, cómo funcionan todas esas cosas, que al menos una persona tengan en sus equipos, que se lo sepa a fondo y que haya podido pasar estos exámenes, estudiar estas certificaciones. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, sí hay muchos detalles en cómo funciona el copyright, cómo funciona la herramienta, y si tienen a alguien dentro del equipo que los recursos están, o sea, estos son horas y horas de vídeo y de contenido y de training que todos ustedes tienen acceso y que les pueden ayudar mucho a no tener sorpresas y tener mejor estrategia de vídeo en YouTube. Entonces eso, si una cosa se llevan de mi charla es que hagan estas certificaciones, alguien en sus equipos, si tienen YouTube como prioridad, para poder ser expertos en la herramienta. Entonces, hasta aquí toda la parte de estrategias de contenido. Ahora quería meterme mucho más a fondo en lo que se habló el miércoles de la Google News Initiative. Como explicaron el miércoles, en marzo se anunció la Google News Initiative, que explicó Matías Atwell. Como recordatorio un poco de lo que se habló, es que estamos en un momento único y muy retador para los medios y para el periodismo de calidad. Por un lado tenemos los problemas de información imprecisa o asegurarnos que la información que está en la era digital sea precisa y relevante de información. Luego está el tema de los ingresos, los ingresos en print están bajando, pero los ingresos en digital no están subiendo tan rápido como para compensar, y hay un problema de monetización. Y finalmente el tema de innovación tecnológica, cómo los medios, cómo los periodistas se mantienen
al día con la innovación tecnológica y con todos los cambios que hay en la tecnología y cómo pueden usarlo a su favor en lugar de tenerlo como un reto. Entonces, la conclusión que fue el miércoles fue que nosotros como Google, como empresa, pensamos, sí hemos trabajado en noticias durante años, pero hay que hacer más. Tenemos que apoyaros de una manera más activa y con más recursos para que todos estos issues, estos retos que estamos teniendo, los podamos afrontar de la mano. Entonces, les presento también la Google News Initiative. Esto es a nivel Google, pero solo para que todos lo tengamos fresco antes de meternos en el tema de YouTube más a fondo. Access to reliable quality information should be a right of anybody, wherever they live. Today, the journalism industry faces many challenges. Readership has become more fragmented, and in many ways the experience of journalism has become more fragmented. How can news organizations remain relevant in the digital age? The traditional world of news media is shifting ever more quickly. 70% of people can't distinguish between a real story and fake news. Disinformation is on the rise. Trust in media is falling. Journalists are having to do more with less. A lot of these solutions will come from the journalism industry and the tech industry working together. So, we're announcing the Google News Initiative, our effort to enable journalism to thrive in a digital age. It will enable new models for sustainable journalism, elevate quality journalism, and ensure that technology allows journalists to do their jobs even better. The solutions to the challenges that the industry is facing has to come from the right mix of journalism and technology. I'm really optimistic about the future of journalism. We just need to find the best ways for it to be able to flourish. I think there will always be a hunger for high quality journalism. I think it's never been more important for us to work together. And it's only through collaboration that we can do journalism in new and powerful ways. Because when journalism succeeds, we all do better. Bueno, pues esta es la Google News Initiative que cubrió Matías el miércoles. Entonces, metiéndonos ya un poco más en YouTube y qué iniciativas tenemos nosotros para afrontar esos retos que comentábamos. Básicamente son tres pilares. El primero es elevar el periodismo de calidad, que en todo este mar de información que comentábamos al principio, estas 450 horas de contenido que existen en la plataforma, que los medios, los contenidos que son de calidad, que están fuertes y que informan a la sociedad, cómo los elevamos y los destacamos en la plataforma para que tengan un alcance mayor. El segundo es cómo desarrollamos modelos de negocio para poder empujar la sostenibilidad del negocio en sí. Y finalmente, cómo permitimos dar innovaciones tecnológicas a los medios para que puedan seguir siendo exitosos en la era digital. Entonces, metiéndonos en el primer punto ya, tenemos varios lanzamientos. Algunos ya llevan más tiempo activos, otros acaban de empezar, otros están en algunos países, pero les haré como un resumen de lo que es en general. El primero es Breaking News on YouTube Home. ¿Qué es esto? Cuando ustedes entren en su página de YouTube, el homepage de YouTube, hay un apartado que se llama Breaking News, que aparece a nivel país cuando hay un evento noticioso muy importante. Por ejemplo, si se meten hoy, probablemente como no ha pasado algo muy importante para Estados Unidos, no aparecería nada, pero en un día de una elección, si hay un desastre natural, si hay un debate, etcétera, ahí aparecería un apartado. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando entramos a la página de YouTube, cada uno de ustedes tiene un resultado diferente en lo que ve en esa página de inicio. Pero Breaking News estaría para todo el mundo. Lo que queremos decir es, si hay un evento importante que ha pasado en ese país, queremos que todo el mundo lo pueda ver, que no sea personalizado, no depende de lo que te gusta, es algo que creemos que todo el mundo debería saber. Entonces ahí
añadimos a los medios para que podáis tener ese espacio destacado en el canal y podáis llegar a una audiencia mucho mayor. La segunda sería Top News. Esa es similar, pero esa aparece cuando los usuarios buscan un contenido. Es decir, como ven aquí en el ejemplo, el usuario está buscando North Korea y antes de todos los resultados normales, que serían los que aparecen abajo, hay un apartado de Top News. En ese apartado de Top News lo que hacemos es, de nuevo, colocar medios, periodistas, etcétera, para que esa información que sabemos que es verídica, precisa, relevante, esté arriba y no tenga todo el ruido de una noticia que puede crear cualquier persona sobre ese tema. La tercera sería News Recommendations on the Watch Page, que básicamente es, si ustedes llegaron a YouTube y buscaron, como en el ejemplo anterior, North Korea, y vieron un video de un medio de noticias, la idea es que los videos sugeridos que les aparezcan después también sean de medios precisos, de calidad, etc. Que ya no se pierda ese usuario porque en videos sugeridos puede aparecer pues, una canción que vieron ayer, puede aparecer cualquier contenido. La idea es que si ustedes entraron a YouTube para ver noticias, se les sigan recomendando noticias. La cuarta es Developing News in Search Results. ¿Esta cuándo se utilizaría? Se utilizaría cuando una noticia acaba de pasar, no hay todavía informaciones muy claras porque es muy reciente. Entonces, lo que se hace es ligar YouTube con la aplicación de Google News para tener un artículo de un medio relevante también allí. ¿Por qué un artículo y no un video si es YouTube? ¿A alguien se le ocurre? Justo, o sea, la escasez de información es el evento está pasando. Es tiempos muy cortos. Creemos que quien ha tenido tiempo de hacer un video, probablemente es que ese video ni siquiera sea tan comprobado o tan seguro, pues hay un atentado, ¿cuántos muertos hay? Pues ni siquiera la policía lo sabe, ¿cómo lo va a saber un medio y hacer un video a tiempo? Entonces lo que hacemos es añadir que es una developing news que se está pasando en ese momento y añadir un artículo a un enlace a un artículo que nos recomienda Google News, que es la aplicación de noticias de Google, y eso enlazaría a un artículo de texto para que, de nuevo, los usuarios puedan tener esa información más verificada en su información y en sus resultados de búsqueda. La siguiente serían los Information Panels, que esto aquí en Estados Unidos ya lo pueden ver si lo buscan en su celular, que es básicamente dar contexto al usuario. Como siempre decimos, YouTube no somos una empresa de medios, no somos creadores de contenido, no creamos un contenido, pero sí podemos redireccionar a fuentes más verídicas. Entonces, lo que se hace es, cuando se busca un tema, por ejemplo, la Moon Landing, hay mucha gente que tiene sus teorías de si es verdad o no es verdad. Lo que ponemos es un enlace a Wikipedia o Enciclopedia Británica, hay un partnership con ellos, para que si el usuario quiere saber más información, siempre tenga ese recurso. ¿Eso por qué lo hacemos? Porque en otras redes o en algunas plataformas, si tú buscas el Moon Landing es falso, como ya sabe que te gusta eso, todo el rato te va a mostrar ese contenido y eso se va a convertir en tu realidad y te vas a pensar que es la verdad. Entonces, siempre antes de entrar en ese riesgoso camino, lo que hacemos es dar contenido, eso es lo que dice Wikipedia o Enciclopedia Británica sobre este evento y que ahí, libertad de expresión, cada uno puede pensar lo que quiera, pero sí que tengan varios recursos y varias fuentes de información para tomar esas decisiones sobre qué opinión van a tener. En el segundo punto, que es desarrollar modelos de negocio para empujar el crecimiento sostenible, les quería hablar sobre PFP, Player for Publishers, no sé si alguien también lo conozca, algunos seguro que sí, pero no pasaré mucho tiempo aquí, pero básicamente es
una herramienta que se da a los publishers, que lo que permite es poner el player de YouTube en los sitios de los medios, para que ahí ya puedan tener la tecnología de YouTube en cuanto a video hosting, etcétera, en su propio sitio y ayudar con la monetización de esos contenidos. No quiero pasar realmente mucho tiempo en esto porque es un producto que está en beta, que no está disponible en muchos países, que es bastante engorroso de implementar todavía, entonces no es donde yo me enfocaría ahora mismo la información, pero sí que es bueno que sepan que existe. Y finalmente, en el último punto, este es un punto que anunciamos hace menos de un mes, el 9 de julio se anunció en Nueva York, lo que queríamos hacer por la parte de innovación y de cómo empoderar a las organizaciones. Y aquí, si ya se han dormido, despiértense otra vez porque esta parte es importante. Es que YouTube va a estar invirtiendo 25 millones de dólares en desarrollar periodismo, en desarrollar a los medios, periodismo de calidad, etc. ¿Cómo va a ser? Va a ser en 3 puntos. El primero es un Innovation Funding, que básicamente es un fondo que hay para medios de noticias, cualquiera en el mundo puede aplicar, por eso les he dicho que se despertaran, y básicamente lo que consiste es un fondo que será para que estos medios o estos periodistas puedan desarrollar sus capacidades de vídeo en el largo plazo. Me lo invento, podría ser hacer un plan para desarrollar un estudio de producción de vídeo in-house, podría ser capacitación para un equipo. No es tanto un fondo para comprar contenido de noticias, para nada es eso, es un fondo para ayudar a las empresas a poder innovar en el tema de vídeo digital. Funcionaría a través de aplicación, luego les pondré el enlace para que puedan mandar si tienen interés, y se repartiría con varios tipos de medios, varios tipos de publishers, y es la idea que tenemos para que en el largo plazo se pueda ir mejorando esta parte de la innovación. La segunda es Global Support, soporte global. Eso es más en el sentido más interno de YouTube, pero creo que sí que es importante que lo sepan, que es a nivel de contrataciones. En YouTube estamos contratando ingenieros, gente de apoyo de producto, gente de soporte, etcétera, para que medios de noticias, etcétera, puedan tener mejor soporte y llegar un poco más cerca a Google y a YouTube, que somos muy poquitos y realmente hay muchos medios. Entonces, intentar dar un poco más de acceso a recursos o incluso producto, más ingenieros para que puedan crear más productos para este vertical. Y la última es un News Working Group que se llama, que es básicamente la idea que tenemos es que YouTube no puede crear productos para medios sin la opinión de los medios. Un ejemplo muy claro sería lo que les explicaba de PFP, eso nació de una reunión entre YouTube y periodistas de Europa hace unos años y a día de hoy es un producto. Es el mismo ejemplo que se explicaba el miércoles de AMP. O sea, lo que queremos no es crear productos y que luego nos digan si funcionan o no, sino es directamente crearlos de la mano con ustedes, que nos digan qué problema tienen, cómo poderlo resolver, qué funcionaría y qué no, y ahí poder de la mano desarrollar este futuro de lo que sería la industria de noticias con YouTube. Y este también va a través de aplicación. Aquí les pongo el enlace por si quieren apuntarlo o tomarle una foto. Y esto simplemente lo que es un formulario donde ustedes pueden decir, pues me interesa ser parte del working group o me interesa tener PFP, me interesa X, Y o Z, para que ya muestren este interés y luego a través de aplicación se decidiría cómo funciona y cómo se reparte. Pero eso es un poco las novedades más recientes y más grandes que teníamos sobre el tema de noticias. Me espero que terminen de tomar las fotitos y ya paso. Entonces, hasta aquí la presentación. Tenemos tiempo para dudas. Una petición que les haría es que sean dudas relacionadas con lo que hemos hablado
o con YouTube, porque a veces cuando nos ponemos a preguntar con Google hay muchas preguntas que se podrían hacer y nos podríamos desviar, entonces solo para enfocarlo un poquito y las preguntas que tengan. Creo que hay una por allá. Muchas gracias, excelente la presentación. Tengo dos preguntas. Lo que estaba hablando de los breaking news and news you need to know, estaba viendo y lo he visto a través de la plataforma que básicamente son las empresas más grandes de cada país y a veces hay cierta repetición porque todo el mundo, muchos de los medios en muchos países repiten la misma información hasta del mismo punto de vista. No sé si habría alguna oportunidad de crear algo significante para organizaciones independientes, que uno no tenga que ir muy profundo dentro de la plataforma para encontrarla. Y la segunda pregunta, en países muy grandes como Estados Unidos, usted mencionó algo de Estados Unidos que hoy aparentemente no hay muchas cosas, si habría la oportunidad de romper el país o dividir el país, si es muy grande, en regiones, porque pueden ver noticias, cosas muy importantes regionales que afectan a veces cientos de millones de personas, pero si el país es muy grande no llegaría a afectar todo el país. ¿Sería eso una posibilidad? Vale, empiezo por la segunda y luego me voy a la primera. Del tema de localización, es un punto súper importante para noticias y sí lo tenemos identificado. No lo incluí en la presentación, pero en Estados Unidos hay un beta que es de Local News, que es de hacer partnerships con medios locales para ponerlos en YouTube TV. De momento solo está en Estados Unidos porque, como decimos, es tan grande y sí cuesta más hacer los partnerships a nivel local, pero si quieres luego te puedo dar un poco más de información de esa parte. Y del tema de breaking news, etcétera, también 100%. La idea es que a primer lanzamiento, esto se lanzó hace muy poquito, es mucho más fácil saber que no es una noticia falsa, un medio que es muy conocido, pero sí que la idea es mejorar para que incluso ya ni siquiera medios oficiales, sino que un creador de YouTube, un independiente, que hable de noticias también pueda aparecer allí, dando un punto de vista que igual no es de una institución, pero sí que es un punto de vista periodístico, político, para que esté añadido ahí. Entonces, 100%, lo único sí tomar en cuenta es que algorítmicamente se decide qué es lo que aparece en Breaking News, entonces para aparecer ahí una de las señales más importantes sería formar parte de Google News. Entonces sí le recomiendo que si un medio por ser más pequeño no se ha metido tanto en estar en Google News, que se meta porque sí que es una de las maneras más directas que tenemos nosotros de saber que un medio es fiable y que no se nos escapen noticias que no son verídicas en la herramienta. Entonces, Google News lo priorizaría y también otros temas que se priorizan son calidad del contenido, cantidad de contenido, o sea, si no hay un video de ese tema, por mucho que lo queramos destacar, si no existe, no lo podemos destacar. Entonces, mucha más frecuencia de contenido, Google News, y nosotros, por nuestro lado, ir mejorando mucho más, detectar a los más independientes o más pequeños en la herramienta, 100%. Hola. Nosotros somos una plataforma informativa de 24 horas con señal en vivo que transmite vía YouTube. Realmente nuestra plataforma principal es YouTube. Estamos teniendo aproximadamente un 47% de per viewers o personas que nos ven desde Venezuela. El resto es en el resto del mundo. Tenemos una duda con el tema de los ingresos en torno al tema Venezuela, porque cada vez que vemos nuestros ingresos, cada vez que vemos la tabla de ingresos por cada sitio desde donde nos ven, Venezuela nos aparece en 0. Entonces, tengo una pregunta acerca de eso, si hay algún plan de alguna manera para ayudar a los medios que estamos desde Venezuela trabajando y que nuestra principal vía de entrega es YouTube, pero los ingresos se ven afectados. Y la segunda pregunta es con el tema del Content ID.
Nosotros somos una plataforma que producimos 100% nuestro contenido, pero otras cuentas de YouTube copian nuestro contenido, inclusive plataformas internacionales sin permiso, toman nuestro contenido y nos colocan reclamaciones a nosotros mismos por el uso de nuestro propio contenido. Entonces, ¿qué planes hay para eso? 100%. Ahí, del tema de expansión, 100% está en la idea de expandir a más mercados en YouTube la monetización. No puedo darte una fecha exacta porque no la sabemos, pero 100% está dentro de los planes continuar con una expansión geográfica. Y de la otra pregunta, incluso lo había traído porque ya habían tantas preguntas, me habéis preguntado todos tanto por copyright que lo he traído. Hay una nueva herramienta que se llama Copyright Match Tool, que va a estar, de momento es muy pequeñita, pero sí va a estar lanzándose a más parte de la audiencia poco a poco, que básicamente es lo mismo que yo he sentido en esta conferencia, que es que muchos me preguntabais sobre copyright. Nos pasa en nuestras herramientas de Gfeedback, de feedback de YouTube, que hay bastantes, eso está muy centralizado y pueden dar siempre feedback sobre la herramienta y lo tomamos muy en cuenta. Y sí nos llegaba, que parece que no demos prioridad a los medios en cuanto al contenido que les roban o que les copian y que no tienen derechos de usar. Entonces, justo, entonces esta herramienta lo que sería es básicamente dentro de Creator Studio una herramienta que busca en la web coincidencias de contenido, es decir, si ustedes han subido un video y luego alguien sube el mismo video, lo podrían detectar a través de su propio Creator Studio de YouTube y ahí podrían decidir tres cosas. Una es no hacer nada, otra es contactar directamente con la persona que ha subido el contenido y la tercera es bloquearlo directamente. Normalmente sí que yo recomendaría contactar porque muchas veces se hace, incluso muchos canales no saben que no lo pueden usar, etc. Entonces siempre es más fácil no entrar en temas legales por un tema de eficiencia y si no, se puede bloquear también. Entonces, con esta herramienta yo creo que el objetivo es justamente ese, para canales más pequeños que no tienen Content ID, darles igualmente una herramienta para que no tengan que estar reportando vídeos manualmente, buscando, porque eso sí que muchos me lo explicabais, puse a 10 personas a buscar vídeos y a reportar, la gracia es un poco automatizarlo y que no tenga que pasar. Un tema muy importante con eso, que a tener en cuenta, es que siempre les recomiendo que si ustedes tienen un contenido, lo suban a YouTube rápidamente, aunque no lo quieran tener público, aunque sea privado, lo subiría. Imagínense que ustedes tienen un contenido en Facebook que no lo han subido a YouTube, les recomiendo que lo suban a YouTube, aunque sea privado, para que la herramienta ya sepa que el contenido es suyo y lo hayan subido primero y ya pueda empezar a escanear, porque sí que importa mucho quién subió el contenido primero con una herramienta tan automática como esta. Entonces, si no lo quieren hacer público no hay problema, pero siempre súbanlo para que ya la herramienta tenga identificado que el contenido es suyo y no de alguien que lo pueda ver en otro medio y luego subirlo. ¿Había otra pregunta por acá? Sí, yo quiero saber qué podemos nosotros hacer con los memes que hacen de nuestros videos formales, donde hay personas que crean un video tomando algunos elementos de los que ya tú has hecho. Entonces, al ser ellos los creadores y tener el derecho de autor, entonces tú no puedes quitarlo porque es de ellos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? O sea, el creador, ¿me lo repites? ¿Los derechos los tienen ellos o los tienen ustedes? No. Tú haces un video formal, ¿verdad? Entonces, otra persona toma elementos de ese video formal y hace un meme, utiliza parte de tu video original y crea uno nuevo con tu material. Entonces, tú no puedes tumbarlo porque él no te está tomando tu video completo, sino una parte, y la está modificando y agregando cosas, creando algo nuevo. Súper. Eso en este caso, por ejemplo, no lo detectaría la herramienta porque, como dices tú, está encontrando una parte solamente. Entonces, ahí es reportar manualmente si ustedes creen que
viola sus derechos o no estáis cómodos con el contenido, pero si no están rompiendo ninguna de esas reglas o leyes, entonces sí que pasaría a libertad de expresión. Entonces creo que sería bueno que viéramos el caso para ver dónde cae y ahí siempre verlo con el tema de políticas de Google, pero lo podemos ver si quieres cuando bajes y tienes un ejemplo en concreto. Genial. No sé si hay alguna más, si no simplemente agradecerles mucho su atención y si queda alguna duda más estaré también por aquí. Muchas gracias por haber venido. Patricia.